Hoy en Sin Distancias vamos a intentar desvelar si algunos o parte de los acontecimientos más importantes relacionados con la política, la sociología y la estrategia internacional pueden explicarse tomando como referencia o punto de partida la geopolítica de las religiones, en un tema clásico de la ciencia política que, sin lugar a dudas, entre otros, como decimos, marca en gran medida el dictado de las relaciones internacionales y los hechos militares, etc. Para abordar este tema contamos con el politólogo Miguel Candelas, habitual colaborador de nuestro programa. Bienvenido, Miguel, y gracias por acompañarnos un día más en este espacio de la UNED. Buenos días, Ana, y bien hallado, y siempre ya sabes que es un placer acudir. Miguel, Aquí. parece claro que lejos de perder relevancia, el fenómeno religioso ha cobrado en los últimos tiempos un peso importante. En el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la intelectualidad secular de Occidente había profetizado la desaparición progresiva de la religión como resultado final de la modernización económica y social. La segunda mitad del siglo XX demostró la falta de fundamento de esta expectativa. De hecho, a pesar de que la modernización ha alcanzado dimensiones mundiales, desde hace varias décadas la mayoría de los continentes se ven afectados por un fenómeno de renacimiento religioso. Vamos a situar a nuestros oyentes qué nos estamos refiriendo al hablar de geopolítica y religión. Bueno, pues como muy bien has comentado, ¿no? en esta introducción, pues claro, la religión es un factor que siempre ha estado presente en las sociedades humanas y que siempre ha estado íntimamente relacionado con el poder. Por eso cuando hablamos de geopolítica y religión nos estamos refiriendo realmente a esas rivalidades de poder que se dan en la esfera de lo geográfico, de lo territorial. Y cuando en concreto nos referimos a la religión, pues claro, hablamos de cómo ese factor religioso, esas fuerzas religiosas, esos conflictos religiosos intervienen en estas rivalidades de poder. Como muy bien has comentado, la religión ha estado presente a lo largo de todos los siglos, desde que más o menos se formaron las primeras civilizaciones, ¿no? En las que la religión pues emerge como uno de los poderes principales como un mecanismo muy eficiente, ¿no? Ideológico para controlar a las distintas sociedades, pero a partir del siglo XVIII se produce esa secularización y parece como que la religión es desplazada de la esfera política, ¿no? De la esfera social y como que quedaría relegada pues un ámbito más personal, ¿no? Más privado. Pero desde los años 70 del pasado siglo XX asistimos a una inversión de la tendencia, ¿no? Y a un auge en el que, en fin, a lo largo del programa supongo que podremos profundizar más, de regreso de movimientos fundamentalistas religiosos que justamente con una condena radical, ¿no? De la laicidad y del secularismo, lo que buscan es justamente volver a incidir en la vida política activa y hacer que sus dogmas, sus planteamientos, sus postulados religiosos alcancen rango de ley o por lo menos que alcancen rango de influencia sobre el conjunto de las sociedades. Miguel, me gustaría que establecieras de alguna forma una radiografía de las religiones en el mundo. ¿Qué peso tiene cada una de ellas en el mapa mundial y de qué número de fieles hablamos asociados a estas religiones? Sí, pues es muy adecuado, la verdad, establecer estas breves consideraciones sobre demografía y geografía, ¿no? Principalmente para saber un poco en el tablero de juego en el que estamos jugando, ¿no? Porque a veces, se habla mucho, pues sí, de la religión, la geopolítica, el retorno de lo religioso, pero es bueno saber de dónde nos movemos, ¿no? Cómo está el tablero de juego y pues en los ciudadanos, la población del planeta, ¿no? Pues cómo se sitúa en torno a sus creencias, ¿no? Primero, demográficamente hablando, por ejemplo, ¿cuál es la religión más importante? Sí, bueno, antes hay que hacer un breve matiz, que los datos de los que vamos a hablar ahora son aproximados, porque es muy complicado. Claro, no puedes preguntarle a los 7.000 millones de fieles habitantes del planeta, ¿no? Sí. Y aparte, pues hay países en los que, por ejemplo, sí que hay censos, como puede ser Alemania, ¿no? Donde a la hora de luego de hacer la declaración de la renta, en función de la religión a la que
tú pertenezcas, tus impuestos van a ir a una u a otra, con lo cual, por ejemplo, tú te tienes que definir, es decir, tú tienes que inscribirte en una religión. Entonces, por ejemplo, en un país como Alemania sí que puede ser un censo oficial. Pero, por ejemplo, en un país como España lo que hay son muestreos. Ajá. Es decir, llaman por teléfono, te pregunta el CIS, ¿qué se considera usted? Ateo, cristiano, musulmán, tal. Y en base a eso pues se elaboran estimaciones, con lo cual es aproximado. Y luego, por ejemplo, pensemos, pues no sé, un país donde hay una teocracia, pues piensa, por ejemplo, en Arabia Saudí, donde los ateos están condenados a muerte. Claro, ¿cómo vas a saber cuántos ateos hay en Arabia Saudí, no? Efectivamente, si lo dices, son matices, desde luego, que Entonces, describen... por eso digo que son cifras aproximadas. Venga, pues vamos a ellas, Miguel. Bueno, la primera religión, digamos, por número de fieles sería el cristianismo. Esa es la que más número de fieles tiene. Claro, bueno, fue una religión hegemónica, ¿no?, de la colonización y ha llegado pues a todas partes del mundo. Y bueno, y estaríamos hablando de unos 2.100 millones de fieles. Más o menos aproximadamente un poquito más de un 30% de la población. Y luego subdividido en sus diferentes ramificaciones, ¿no? Es decir, los cristianos católicos, ¿no?, seguidores de la Iglesia de Roma, que son los más numerosos, que esos, bueno, pues están sobre todo en Europa. Y en Estados Unidos también hay una parte importante, y en Latinoamérica sobre todo, ¿no? A pesar de, luego hablaremos de que los protestantes se han alcanzado van subiendo paulatinamente en Latinoamérica, pero bueno, aún el catolicismo, digamos, sería la religión de referencia. Luego, por otro lado, están, como digo, los protestantes o evangélicos, ¿no?, que es una denominación ahora que también se utiliza, que estarían principalmente en el norte de Europa, ¿no?, de producto de esas guerras de religión que hubo en el siglo XVI, ¿no? El sur de Europa quedó católico y el norte de Europa quedó protestante. Entonces, bueno, pues los países como Inglaterra, el norte de Alemania, los países nórdicos, ahí es donde están el protestantismo, y luego también en Estados Unidos, ¿no?, que es el otro gran bastión protestante. Y bueno, y en cierta medida también podríamos hablar de Australia, de Sudáfrica, y en Latinoamérica, como digo, que el protestantismo, especialmente los movimientos evangélicos pentecostales, pues van subiendo mucho. Y luego, por último, estarían los ortodoxos, como gran grupo cristiano, que, bueno, producto de ese cisma que hubo de Oriente, ¿no?, cuando se separa la Iglesia de Roma de las iglesias orientales, de Constantinopla, ¿no?, y bueno, y pues este tipo de cristianismo ortodoxo, pues sobre todo ahora lo encontraríamos en Rusia, en el espacio eslavo, y en Grecia, que es también otro grupo. Y luego, bueno, si hablamos de cristianos orientales en general, pues también podríamos hablar de los cristianos árabes, de los cristianos de Oriente Medio, que ahora se ha hablado mucho, ¿no?, con, en fin, todo el conflicto que hay ahora en Oriente Medio, pues también son minorías importantes, ¿no? Seguiríamos con la segunda en número de fieles, serían los musulmanes, que además van creciendo y recortando distancias con respecto a los cristianos por un tema de natalidad, ¿no? Es decir, los musulmanes pues tienen muchos hijos, y entonces pues van creciendo a un número de fieles elevado. Y bueno, estarían ahora mismo en unos 1.400 millones de fieles, un 20% aproximadamente, ¿no?, de la población mundial. La mayoría de ellos, un 85% de esos musulmanes, son suníes, ¿no?, que es la gran rama principal del Islam, y luego el 15% son chiíes, esta división entre suníes y chiíes que bueno, se establece pues con el problema sucesorio, ¿no?, que se plantea la muerte de Mahoma, y es una división. Los suníes son partidarios, digamos, de que él dirija a la comunidad musulmana, la umma, pues el más preparado. En cambio, los chiíes en eso serían como más cristianos, entre comillas, ¿no? Ellos consideran que Mahoma y sus descendientes, pues, bueno, sin llegar al estatus de hijo de Dios, ¿no?, que tiene Cristo, pero bueno, como que hay unas partículas divinas en esa familia, y entonces consideran que son los descendientes del profeta, y luego toda una jerarquía clerical, en cierto modo. En eso se parecen a los católicos, ¿no?, que heredaría, digamos, un poco esas partículas divinas de esos descendientes de Mahoma, son los que tienen un poco que dirigir. Y ahí es de donde está montado todo el follón entre suníes y chiíes, ¿sí?, que bueno, que está dando lugar a tanta violencia en Oriente Medio, y que no tiene vistas de unirse. Entonces, bueno, los musulmanes, digamos, serían eso. Sí, y respecto al judaísmo. Bueno, el judaísmo hay que decir que realmente es una pequeña religión. Es decir, el número de fieles son solamente unos 15 millones de
fieles, ¿no? Es decir, comparativamente, claro, si hablamos de 2.100 millones o 1.500 millones, es una pequeña religión. Lo que pasa es importante hablar de ella porque, es la religión germen de las otras, ¿no? Del cristianismo y del islam. Y entonces es la religión, digamos, que da origen a todo el grupo de religiones monoteístas. Por eso es bueno referirse a ellas, pero son poquitos, son 15 millones. Y podríamos decir que están divididos en 4 grupos principales, ¿no? Hay, digamos, los judíos ultraortodoxos, ¿no? Y los ortodoxos, que es el grupo más fundamentalista, luego hablaremos de ellos, ¿no? Los más conservadores, ¿no? En el sentido de los más fieles a la tradición. Luego estarían los conservadores, que son el grupo mayoritario, que son, pues eso, un poquito menos tradicionalistas que los ortodoxos. Luego, por último, luego en tercer lugar estarían los judíos progresistas o liberales. Estos, por ejemplo, son conocidos en el sentido de que, por ejemplo, puede haber, desde hace poco, pues este grupo admite que haya mujeres que sean rabinos, ¿no? O rabinas, en este caso. Y bueno, pues es todo, pues ese judaísmo liberal, ¿no? Que en Estados Unidos pues se ve mucho, ¿no? Y finalmente estarían los judíos culturales, que estos realmente no es que sean creyentes, pero son judíos en el sentido de descendientes de judíos. En el judaísmo se confunde lo que es el pueblo con la religión, ¿no? Entonces estos judíos, digamos, a lo mejor no creen en Dios, pueden ser agnósticos o ateos, pero son judíos y eso les influye en su forma de ver el mundo, de ver la política. Uh-huh. Es decir, aunque no sean creyentes, pero este judaísmo cultural les influye mucho en su manera de ver el mundo. Entiendo, se reconocen dentro de esta religión. Bien, seguiríamos avanzando quizás por el hinduismo, el budismo. Bueno, en número de fieles, la tercera religión demográficamente es el hinduismo, que son unos 900 millones de fieles. Aunque están principalmente concentrados en la India, pero como la India tiene una natalidad tan elevada, ¿no? y sobre todo una población tan importante, pues son muchos. Es una religión pues que brevemente, ¿no? Tiene su origen en los antiguos textos védicos de la antigua civilización de la India, ¿no? Y luego, bueno, esto va dando lugar pues a una religión politeísta, es lo que la diferenciaría de las otras, ¿no? Es decir, antes hemos hablado de 3 religiones que tienen su origen en el judaísmo, ¿no? En la Torá, ¿no? En el Antiguo Testamento, son religiones proféticas. Ahora es un mundo totalmente diferente. El mundo de la India, ¿no? Son religiones más bien místicas, y en el caso del hinduismo una religión politeísta con una infinidad de dioses, ¿no? De divinidades, y que luego da lugar pues a ese sistema de castas, ¿no? Que es un poco lo más característico, ¿no? Del hinduismo. Y como principales deidades, aunque ya te digo que hay muchísimas, pues en fin, son Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Que es como el dios creador, el dios conservador y el dios que transforma y que destruye, y es un poco lo que llaman la Trimurti, ¿no? Una especie de trinidad, pero como te digo, hay muchísimas divinidades en el hinduismo, y es una religión eso que tiene muchos números de fieles, y que además también tiene fieles en Occidente, porque hay ciertas formas de hinduismo que se han... No ya solo por la inmigración hindú, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Pero también ha dado lugar a formas de budismo, de hinduismo un poco occidental, como pueden ser los Hare Krishna, ¿no? Que, por ejemplo, es un grupo que ha sido bastante conocido aquí, ¿no? Por eso digo que es una religión importante, aunque está concentrada principalmente en la India. Sí, seguimos avanzando. ¿El budismo? Sí, ¿Qué peso tiene en el mundo? El budismo... ¿Y dónde está más masificado, más insertado? Es una religión pues que también tiene su origen en la India, ¿no? Incluso algunos la consideran que sería un poco como así como el cristianismo no es una evolución del judaísmo, pues el budismo también de alguna forma sería como una reforma, ¿no? del hinduismo, ¿no? Y pues esta religión que pues digamos todos sus fieles pues se reconocen seguidores de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, ¿no? que es Buda, ¿no? Es una religión también con un carácter más místico. Desde luego es una religión en la que no hay dioses como tal, ¿no? Si entendemos a dioses como dioses todopoderosos o creadores, Buda es un ser humano, aunque depende que tiene unas enseñanzas, ¿no? Pero digamos no es una religión de dioses. Lo que sí es verdad es que luego el budismo, que son unos 300 millones de fieles, 400 millones de fieles, entre 300 y 400 millones de fieles, y tiene diferentes ramificaciones, principalmente 3, ¿no? Un budismo que se llama Theravada, que es el budismo del sur,
que este es como el budismo más ortodoxo, pero no ortodoxo como diríamos en las religiones monoteístas de fundamentalistas, sino ortodoxo en el sentido que es como el más fiel a las enseñanzas de Buda, y entonces es un budismo como muy, entre comillas, podríamos decir que ateo, ¿no? Es un budismo en el que, en fin, Buda es solo un humano más, un humano ejemplar, ¿no? Evidentemente que logró liberarse de esa sed de problemas, de angustias, ¿no? que tiene el ser humano, y alcanzar ese estado de nirvana, ¿no? que es como el estado ideal, pero es un humano. Con lo tal, por ejemplo, pues ahí, desde ese punto de vista, no hay dioses. Y es un budismo, este budismo Theravada, este budismo ortodoxo, que se da en los países del sur, del sudeste asiático, ¿no? Es decir, Tailandia, Birmania, Sri Lanka, Camboya, Indochina, ¿no? Es sobre todo predominante aquí. Y bueno, y popularmente pues se lo conoce por esas famosas túnicas azafrán, ¿no? Esos budistas, esos monjes que van con la cabeza rapada y con túnicas azafrán, pues es ese budismo Theravada. Luego está el budismo Mahayana, que se le llama también pues el budismo del este, que es un poco diferente en el sentido de que este budismo ya evoluciona e introduce ciertamente ciertos seres sobrenaturales. Es decir, tanto Buda como otras criaturas ejemplares que se llaman bodhisattvas ya estarían un poco en el umbral entre humano y Dios. No Dios a lo mejor en el sentido de todopoderoso, pero bueno, como una criatura sobrenatural, con un cierto punto, ¿no? sobrenatural, que en fin, que aparecería en distintos mundos, y entonces tiene un carácter más esotérico, si quieres, ¿no? Y bueno, es el budismo, ¿Y geográficamente dónde dices que ha calado más esta segunda interpretación del budismo? Llegó a China, y desde China luego se extendió a Japón, ¿no? Por ejemplo, el budismo Mahayana, donde es más famoso, sería en Japón. El budismo Zen, el budismo de la tierra pura, luego ese budismo también que da lugar a, que ahora está tan de moda, a toda la ética samurái, ¿no? A todas esas artes marciales japonesas que tienen un componente filosófico budista muy, muy fuerte. Pues es este tipo de budismo. Es un budismo que, por ejemplo, en Japón se mezcla con la religión ancestral allí, que es el shintoísmo, que es una religión que tiene muchas divinidades, y por eso digo que es un budismo que es como más divino, entre comillas, que ese budismo del sur que veíamos que a lo mejor sería como más ateo, ¿no? Sin embargo, has mencionado China. China es un caso particular dentro de este mundo religioso y dentro del budismo. ¿Por qué lo es? Sí, es un caso muy especial el chino, porque, claro, allí han tenido muchísimos años de maoísmo, ¿no? De marxismo-leninismo. Ahora a lo mejor ya no son tan comunistas, ¿no? Aunque se siga llamando el Partido Comunista, ahora a lo mejor ya han dado un paso a un capitalismo. Pero siguen siendo, la ideología oficial sigue siendo muy atea. Es decir, la mayoría de los chinos son ateos o no tienen religión. Pero sí que es verdad que de más en más va habiendo un cierto número de chinos, y claro, y cuando hablamos de China, hablamos de un país superpoblado, es decir, estamos hablando igual de 200 o 300 millones, o sea, cifras muy importantes, que entrarían en formas religiosas chinas tradicionales que incluyen budismo, ese budismo mahayana, ¿no? Del que hablaba yo antes, pero también incluyen el taoísmo, que es una religión particular de China, e incluyen también el confucianismo, que es una filosofía más que una religión, que son, bueno, los seguidores de Confucio. Entonces toda esta especie de mezcla entre budismo, entre taoísmo, entre confucianismo, da lugar a lo que se llama la religión sincrética china. Entonces por eso no se puede decir que los chinos sean budistas o sean taoístas, porque tienen una religión que mezcla un poco, hace un sincretismo que es muy común en Asia, ¿no? Antes decíamos de Japón, entre todas estas religiones. Aunque, como digo, la mayor parte de los chinos aún sería atea. Serían ateos o no religiosos. Pero sí es importante destacar esta minoría de, bueno, lo que se podría decir eso, la religión sincrética china, ¿no? Sí. Comentabas que había una tercera interpretación del budismo. ¿Cuál es esta tercera y dónde ha calado más fuerte? Esta va a ser enseguida muy fácil de comprender porque es la que profesa el Dalai Lama, ¿no? Por eso yo creo que es la más conocida en ese sentido. Es el budismo del norte, el budismo del Tíbet. Del Tíbet, Nepal y demás. Que, bueno, es el budismo se llama Vajrayana o tántrico también, ¿no? Pues que es cuando llega al norte, a las montañas, ¿no? Del Himalaya, se mezcla con la religión animista que había allí, que es muy mágica, y bueno, y da lugar a un budismo muy particular, con criaturas sobrenaturales que les llaman los tulkus, ¿no? El libro tibetano de los muertos, que también es muy conocido. En fin, es una religión también, en eso es más parecida al budismo que veíamos de Japón, ¿no? Y de China, que al primero, ¿no? Al budismo ese más
más tradicional, ¿no? Porque sí que es un budismo también muy esotérico, muy mágico, ¿no? En fin, de mucho en ese sentido ritualismo. Y eso, y particularmente ahora, pues claro, es el más profesado en el Tíbet, en Bután, y estaría representado, ¿no? pues hoy en día por el Dalai Lama, que es un poco la figura más carismática de este budismo. Por ejemplo, no sé, el actor famoso Richard Gere, ¿no? Que se convirtió al budismo, que es íntimo amigo del Dalai Lama, ¿no? Pues es este tipo de budismo, ¿no? Sí. Y por otro lado es un budismo que también en Occidente ha calado mucho, ¿no? Precisamente por esos liderazgos mediáticos, ¿no? Pues en Occidente es un budismo que en cierta manera pues se practica, o por lo menos ciertas prácticas de meditación y tal tienen cierto éxito, ¿no? En Occidente. Pero como digo, el budismo demográficamente sería la cuarta religión por número de fieles y estaría rondando pues eso, los 400 millones de fieles. Ya, Miguel. Y vamos a ver, los fieles al ateísmo y al agnosticismo, ¿podríamos considerar que profesan una religión o ¿de dónde incluiríamos a las personas que no creen en nada o qué? Bueno, claro, no es que profesen una religión, porque no tienen religión, pero sí es importante que cuando hacemos una aproximación al hecho religioso, como lo estamos haciendo aquí desde un punto de vista neutral, laico, no confesional, es importante tenerlos en cuenta porque son personas que de alguna forma se enfrentan a este mundo de las creencias de una particular manera. Uh-huh. Y claro, pues, históricamente cuando la religión solamente se estudiaba en las facultades de teología, pues claro, como que se les consideraba como una anomalía, ¿no? Bueno, lo natural es ser creyente y bueno, y los ateos y los agnósticos pues es como una anomalía casi, ¿no? Porque el ser humano es el homo religiosus, ¿no? O sea, tendría que ser religioso por naturaleza, pero evidentemente en una aproximación neutral y laica pues hay que tenerles en cuenta porque además es un número bueno, no habría que decir fieles, pero en fin, es un número de personas que responden al hecho religioso de una determinada manera y que son muchos. Es decir, ¿De qué número estamos hablando? Sí, bueno, entre no religiosos y ateos, sumándolos, estaríamos hablando de 1.300 millones. Es decir, que realmente si lo incluyéramos como dentro de este grupo demográfico de religiones, que yo sí creo que hay que incluirlo, aunque no sea una religión evidentemente, pero hay que incluirlo para contar geopolíticamente también la importancia que tienen, sería el tercer número de practicantes o de personas, ¿no? Sí. Es decir, antes que los hinduistas y muy cerquita de los musulmanes. Pero es importante diferenciar entre no religiosos y ateos, que es algo lo que te iba a que comentar. se confunde. ¿Cuál es el matiz de diferencia? ¿Qué es una persona atea y qué es una persona no religiosa? Bueno, una persona atea es una persona que se podría decir que tiene un pensamiento fuerte, es decir, que niega la existencia de dioses o de Dios en el caso del monoteísmo, y además cree que después de la muerte pues no hay nada, ¿no? Y tiene un poco este pensamiento fuerte en este aspecto, ¿no? Pues igual que un creyente tiene pues la seguridad de que, no sé, pues de que Jesús de lo contrario, es hijo de Dios, y de pues, que hay una pues resurrección y demás. Pues el ateo, ¿Sí? digamos, tiene esa seguridad, ese pensamiento fuerte, él, bueno, pues lo defiende con vehemencia. Lo defiende y con planteamientos científicos, ¿no? Sí, es decir, el Big Bang, la evolución, el darwinismo, la sapientización, ¿no? Eso habría dado lugar al punto en el que estamos ahora, y en base a fenómenos científicos, pues él argumenta, digamos, su teoría, ¿no? El ateo, y tiene pues esa seguridad, ¿no? Un poco la sensación de no existe Dios, no existen dioses en general, y bueno, después de la muerte pues no hay nada más allá de la memoria que tú puedas dejar en tus descendientes o de lo que hayas hecho en el mundo, ¿no? Y en cambio el no religioso es una cosa un poquito diferente, aunque el ateo evidentemente también es un no religioso, pero cuando es demográficamente y cuando se pregunta sobre todo en estadística un no religioso, el no religioso ahí incluirías el agnóstico, incluso el deísta también, es decir que bueno, es una persona que duda. Es decir, es una persona que la religión evidentemente no practica religión y no cree que en esto es como el ateo, cree que las religiones son falsas, ¿no? O sea, no las profesa, pero bueno, tiene un poco esa duda de si habrá algo, si no habrá algo. Este tipo de frase que es muy, muy castiza, ¿no? De igual algo hay, llámalo Dios, llámalo X, llámalo energía, ¿no? Bueno, un poco sería un poco el pensamiento ese agnóstico que duda, mezclan, ¿no? También un poco de miedo, no sé qué. Sí, dice, pues igual existe. Entiendo. Por ejemplo, el que fue alcalde de Madrid,
aquí Enrique Tierno Galván tiene Sí. un libro precioso que se llamaba ¿Qué es el agnosticismo? Él era un gran intelectual, ¿no? Y se planteaba esta cuestión y él defiende el punto de vista agnóstico y dice, bueno, pues ¿habrá algo o no? Por ejemplo, por ir un poco también a lo más popular, ¿no? Había una canción muy bonita de Javier Crae, ¿no? que nos dejó hace poco, que se llama El cromosoma, donde tenía un verso muy bonito que decía, prefiero vivir con una duda que con un mal axioma. Qué Era bueno. una crítica a la religión, Sí. pero de un planteamiento agnóstico, ¿no? Claro. Prefiero vivir, bueno, pues con una duda. Entonces, dentro de no religiosos entrarían los agnósticos y luego también podríamos incluir a los deístas, que son los que evidentemente no practican ninguna religión, pero bueno, creen en pues una especie de, a lo mejor, de Dios natural, ¿no? Pero bueno, un Dios que no interviene, que no da dogmas ni se manifiesta. Un Dios sencillamente, pues un poco la madre naturaleza, ¿no? Un poco en el no religioso, pues podría entrar todos estos planteamientos. Es un abanico donde entra todo. Lo que pasa es que, claro, estadísticamente tú no vas a preguntarle a cada persona, a ver, ¿es usted agnóstico? Te va a preguntar, ¿qué es agnóstico? ¿Qué no sé qué? Bueno, pues agnóstico es dudar y tal, claro. Eso te complicaría. Entonces, claro, en el abanico de no religioso está bien para empaquetar esto. Pero como digo, son cercanos a los 1.000 millones y si los sumas a los ateos, 1.300 millones. O sea, tienen un peso es importante. un peso importante. Claro Sí, que sí, lo sí, es. sí. Bien, Miguel, por ir avanzando un poquito sobre el tema, que yo creo que ha quedado perfectamente definido en cuanto a las religiones que priman en el mundo y demás, ¿podríamos establecer un nexo entre las implicaciones geopolíticas de un país y la afiliación religiosa y el sentido también, lógicamente, la idiosincrasia de identidad de una nación o comunidad de naciones, o incluso en algunos casos para volver a configurar la identidad? No sé si me explico bien. Sí, no, la pregunta desde luego es muy acertada y evidentemente, ¿no? Y lo que pone sobre la mesa pues es ese problema que anunciábamos al principio del programa de ese retorno de lo religioso o al menos de un recurso a lo religioso con intereses políticos, intereses de conquista del poder político, de influencia en el poder político. Y bueno, en las últimas décadas se ha producido este fenómeno, ¿no? Una reacción de grupos fundamentalistas o, bueno, sin llegar a llamar a lo mejor a algunos de ellos fundamentalistas, pero por lo menos grupos con una creencia muy fuerte y como la sensación de que digamos, los dogmas religiosos de sus religiones, sobre todo esto se da en el monoteísmo, ¿no? En cristianos, en musulmanes y judíos, hay muchos grupos que piensan, bueno, que estos dogmas, digamos, transmitidos pues en la Biblia, en la Torá, en el Corán, pues que tienen que tener rango de ley o por lo menos tienen que tener influencia en la sociedad y que las sociedades se vertebren conforme a sus dogmas. Claro, esto supone, digamos, un ataque frontal a los valores laicos, a los valores seculares que habían primado durante pues, los 2 últimos siglos y especialmente durante el siglo XX, ¿no? Con esas grandes ideologías seculares, ¿no? Pues el liberalismo, el marxismo, ¿no? Es decir, habían sido pues unos siglos de mucha secularización y ahora hay como este retorno, ¿no? de este contraataque de los grupos religiosos. Y bueno, hay varios autores, ¿no? Que me parecía importante destacar, ¿no? Ya que esto es un programa de ciencia política, obviamente, que han, digamos, contabilizado este hecho, ¿no? Y entonces, principalmente, bueno, estaría bien porque cada uno lo aborda desde una perspectiva distinta. Yo destacaría 3, ¿no? Bueno, Samuel Huntington, ¿no? Que fue muy polémico por toda la teoría del choque de civilizaciones. Y él plantea que los conflictos del siglo XXI todos van a ser religiosos y que lo que va a marcar la identidad va a ser la civilización. Entonces él divide el mundo en civilizaciones en base a un factor religioso. Entonces él dice, tenemos la civilización occidental cristiana, la civilización cristiana ortodoxa, la civilización islámica, la civilización china, la civilización budista, ¿no? Él ordena el mundo, digamos, lo divide en civilizaciones y lo que viene a decir es que hay ciertas civilizaciones que son más totalitarias, que serían la islámica y la china, e incluso la ortodoxa, y en cambio hay civilizaciones que son más liberales, como serían la cristiana occidental y la budista, y entonces, claro, él plantea un choque. Él dice, bueno, pues es inevitable que choquen. Y claro, cuando se producen pues, los atentados del 11S, el auge del yihadismo, pues bueno, hay muchos cristianos conservadores, capitaneados pues por la administración Bush, ¿no? Que dicen, bueno, pues ya está, Huntington tenía razón, este es el choque de civilizaciones, pues los cristianos tenemos que enfrentarnos a los musulmanes. Claro, es un planteamiento muy peligroso porque nos lleva, evidentemente, a la guerra y a la violencia, claro, ¿no? Y por eso, pues evidentemente fue contestado con otras iniciativas como la Alianza de Civilizaciones, un poco en la idea de, bueno, de yo creo que, en fin, digamos, la debilidad de la que peca este planteamiento, ¿no? Sería un poco que
que plantea que las civilizaciones son bloques monolíticos, ¿no? Y evidentemente pues hay una gran pluralidad, y como veremos en otros autores, ¿no?, a los que voy a mencionar ahora, pues por ejemplo el segundo de ellos, Gilles Kepel, que es un francés, pues él plantea todo lo contrario, que no es que sea un conflicto entre religiones. Este retorno religioso sencillamente es un conflicto entre planteamientos fundamentalistas y planteamientos laicos, pero dentro de las mismas religiones incluso y de las mismas civilizaciones. Es decir, es una contraofensiva de grupos fundamentalistas, especialmente, como digo, monoteístas, cristianos, musulmanes y judíos, pero su enemigo no son otras religiones. Su enemigo es la sociedad laica, la sociedad secular. Ellos contra quien atacan frontalmente es a la modernidad secular, que es a la que ven pues la responsable de todos los males, de la ira de Dios, y que es un mundo pues depravado, en fin, de increencia, ¿no? De intento de suplantar a Dios, y para ellos pues es inasumible, y bueno, y esto lleva a todos estos movimientos fundamentalistas que tienen su máximo, su exponente más radical directamente en el terrorismo, ¿no? Ese sería el argumento de Gilles Kepel. Como vemos, es muy diferente al de Huntington. ¿Y George Cohn, por ejemplo, qué decía al respecto? Bueno, George Cohn es interesante porque él es un libanés, y el Líbano es un país donde, bueno, tiene unos equilibrios religiosos muy, muy complicados, ¿no? Son 18 grupos religiosos, hay cristianos maronitas, cristianos ortodoxos, cristianos armenios, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, drusos, en un país que tiene la superficie de Asturias, ¿no? Es decir, un país muy pequeñito, pero con un montón de grupos que están vulgarmente, que están a hostias entre sí, y de hecho tuvieron una guerra pues hace los años 70 y los 80, ¿no? que dejó muchísimos muertos, ¿no? Y ahora, bueno, ya no están en guerra, pero mantienen un edificio, un puzzle muy complicado, en el que, como desestabilices a una de las sectas, de los grupos religiosos, se te desmorona todo el país, ¿no? Y entonces, bueno, George Cohn, claro, él es un libanés, y bueno, y él pues claro, como vive en un país donde el factor religioso es tan importante, ¿no? Y pues él, bueno, tiene una obra que se llama La cuestión religiosa en el siglo XXI. Es la más reciente de las tres que hemos hablado, ¿no? Porque la de Huntington, del choque de civilizaciones, es del año 91, la de Gilles Kepel, de la revancha de Dios, es del año 91, 92 también, ¿no? Y en cambio esta es del año 2008, con lo cual, bueno, es más reciente, es interesante porque incorpora, datos y episodios más actuales. Y bueno, y él un poco, lo que parte de la idea, lo que se dice, estaría más en la línea a lo mejor de Gilles Kepel que de Huntington. Él evidentemente critica a Huntington un poco en la línea también en la que lo he hecho yo, ¿no? En fin, esta crítica, ¿no? que no se puede plantear un choque de civilizaciones, pero él lo que dice es que realmente, más que un retorno a lo religioso, él dice que es un recurso a lo religioso, pero con intereses profanos, por hablarlo en Román Paladino, con intereses de poder, intereses económicos, intereses militares, que recurren en un momento dado a lo religioso para levantar a ciertos grupos o confrontar a ciertos grupos. Pero que no sería tanto un retorno en general de una mayor creencia en el mundo, sino un retorno de acudir a lo religioso, pues como antes se acudía a otras ideologías, ¿no? Uh-huh. Esta es un poco la tesis de Cohn. Me parecía importante, ahora que me hacías esta pregunta, confrontar eso, ¿no? Estos tres autores, sí, cómo se enfrentan de forma distinta a una misma realidad, que es un poco el auge de estos grupos fundamentalistas y de este retorno un poco de lo religioso, ¿no? Y yo creo que es interesante compararlos, un estadounidense, un francés, un libanés, y desde luego son obras recomendables para leer las tres, ¿no? Bueno, en cualquier caso, al final del programa me gustaría que de alguna forma recomiendes alguna bibliografía, alguna página concreta para gente que quiera profundizar en este tema tan interesante. Por eso, bueno, quizás sea el momento de recordar a nuestros oyentes de Radio 3 que estamos conversando con el politólogo Miguel Candelas acerca de la geopolítica y las religiones. Bien, no es necesario indagar demasiado para darse cuenta del auge del fundamentalismo en las tres grandes religiones monoteístas. Miguel, me gustaría que definieras cuáles son el origen, las características y las consecuencias de este auge. Podemos empezar por el cristianismo. Hay aspectos muy relevantes e inquietantes en torno a esta religión, como por ejemplo las conspiraciones que giran en torno al Vaticano o las luchas en América entre catolicismo y evangelismo o el fundamentalismo en Estados Unidos.
Háblanos un poco de este tema. Vale, pues sí, podemos empezar por el fundamentalismo y cristianismo. Como decíamos, además, bueno, es la religión con mayor número de fieles, ¿no? Y muchas veces tendemos a hablar hoy en día, ¿no?, en los medios de comunicación del fundamentalismo islámico, el fundamentalismo islámico, pero también existe un fundamentalismo cristiano muy fuerte, que ese ya no es tanto que lo tengamos a las puertas o que sea y que esté poniendo bombas en cualquier lugar, sino que lo tenemos efectivamente. Lo tenemos dentro de los países occidentales, ¿no? Y bueno, es un fundamentalismo pues que, en fin, habría que diferenciar entre yo creo, el católico y el protestante. Ajá. Eso no quiere decir también que haya un fundamentalismo ortodoxo, pero bueno, vamos a hablar del católico y del protestante, que yo creo que son los que más tenemos presentes en nuestras sociedades, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tienen un poco en coincidente es, como decía, esa reacción a la modernidad y esa condena del laicismo, ¿no? Y entonces ellos, bueno, pues introducen un argumento que es el del fundamentalismo laico. Ellos plantean, el laicismo precisamente es lo contrario, el fundamentalismo, ¿no?, la neutralidad entre todas las creencias, ¿no? Pero bueno, ellos plantean que existe un fundamentalismo laico que quiere apartar a Dios del mundo, que esto es inaceptable y que hay que reaccionar contra esa modernidad secular, laica, depravada. En esto se parece mucho luego hablaremos del fundamentalismo islámico, ¿no? Pero se parecen, son coincidentes, ¿no?, en estos aspectos de crítica del laicismo como el mayor de todos los males. Pero lo que introducen de interesante es que condenan todo lo que es la modernidad en un sentido moral y ético, pero sin embargo cogen de la modernidad todo lo que es los adelantos científicos. Es decir, ellos tecnológicos, más que científicos diríamos tecnológicos. Porque ellos sí están en contra de la ciencia, en lo que, claro, tiene que ver pues la teoría darwinista, pero sin embargo, un poco siguiendo esa máxima militar de Sun Tzu, ¿no?, y de los antiguos estrategas chinos, ¿no?, de utiliza las armas de tu enemigo en tu beneficio propio, ¿no? Pues ellos, este auge del fundamentalismo viene mucho por personas que han estudiado carreras técnicas, carreras científicas, y ellos no tienen ningún problema en incorporar las armas occidentales, en incorporar las técnicas de marketing occidentales, en incorporar pues todas las nuevas tecnologías como altavoces de propaganda para sus planteamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso católico, pues es interesante ver cómo surge, cómo reacciona el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II es un poco, los italianos lo llamaron el aggiornamiento, ¿no?, el aggiornamento, que es un poco la idea de puesta al día, ¿no? Es decir, hay que intentar adaptar el cristianismo a la modernidad, ¿no? Las sociedades cada vez son más seculares, podemos intentar liberalizar el catolicismo, y fue un poco la idea del Concilio Vaticano II, los pontificados de Juan XXIII, que, bueno, aunque tenía un oscuro pasado en Estambul como jefe de la nunciatura, ¿no?, allí en un nido de espías, que era aquello, evidentemente, pero bueno, luego pasó a la historia como el Papa bueno, un Papa liberal, y que efectivamente, pues bueno, sí hizo cosas, ¿no? El Concilio Vaticano II avanza mucho, pero claro, luego Pablo VI, que profundiza en estas reformas, pero se encuentra con un movimiento que reacciona y dice, no, ¿qué es eso de adaptar el cristianismo a la modernidad? Es si acaso la modernidad la que debe adaptarse al cristianismo, la que debe adaptarse a la Biblia. Entonces empieza todo un movimiento, el máximo exponente sería pues Comunión y Liberazione, ¿no?, que es un movimiento italiano de base, muy conservador, muy tradicionalista. Aquí, a lo mejor en España, podría ser el Opus Dei, un poco también, ¿no?, en esta línea, que son esos movimientos muy fundamentalistas, ¿sí?, en la vuelta al texto, ¿no?, a los postulados de la Biblia, a condenar la modernidad, pero que sin embargo se adaptan muy bien a las técnicas de marketing, a los medios de comunicación occidentales, ¿no? Y por eso tienen tanto éxito, ¿no? Enseguida tienen toda una red social donde ellos se mueven muy bien, y por eso pues han aumentado su influencia. Y en el caso protestante, este fenómeno es esencialmente el evangelismo estadounidense, surge allí. Estados Unidos, hay que decir que ya de por sí siempre ha sido un país muy religioso, porque de hecho el origen de Estados Unidos son grupos fundamentalistas protestantes, en ese momento no se podía decir fundamentalistas, pero en fin, radicales, muy pietistas, ¿no?, que son expulsados prácticamente de Europa porque, claro, son grupos muy, muy radicales, y llegan a las costas de Nueva Inglaterra, ¿no? Y entonces, pues ese es un poco el germen luego de lo que será Estados Unidos. Por tanto, es un país ya donde la religión está muy presente. Probablemente sea el país occidental donde la religión está más presente. Pero
En el siglo XX, a pesar de todo esto, en fin, todo pues la modernización, ¿no? El que Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica del mundo, pues da lugar a una liberalización y un protestantismo liberal, ¿no? Que sería, bueno, pues el que, en fin, caricaturizado, pues podría ser, no sé, el de pues los pues el Hollywood, ¿no? O no sé, o los empresarios de Nueva York, ¿no? Bueno, sí, son gente que sigue manteniendo sus creencias, pero bueno, que están a otras cosas, ¿no? Pues están en fin, a hacer dinero, o a la investigación científica, o al mundo de la empresa. Bueno, como que la religión, digamos, queda un poquito relegada, ¿no? Aunque sigan sintiendo ser religiosos. Contra este protestantismo liberal es contra el que reacciona este fundamentalismo protestante que se hace llamar evangélico, que a principios de siglo estaba sobre todo presente en lo que se llama el Bible Belt, que es un poco el cinturón bíblico, ¿no? Significa que son esos estados del sur de Estados Unidos más atrasados, Texas, Tennessee, Luisiana, ¿no? Donde sí que este puritanismo protestante, podríamos decir, estaba muy presente, pero a partir de los años 60, de los años 70, en base a un fenómeno que es el de los telepredicadores, ¿no? Que luego se ha extendido, se empieza pues como a hacer muy presente, surgen telepredicadores muy famosos, la religión con este componente fundamentalista protestante, ¿no? Que sobre todo eso lo que quiere es, tiene la idea del destino manifiesto, ¿no? De volver a América como nación bendecida por Dios, va a alcanzar un auge político muy importante con la llegada al poder de Ronald Reagan, luego incluso tratan de meter a un candidato telepredicador como Pat Robertson a nominado republicano, aunque no gana. Y ahora, luego con George Bush, pues alcanzan un poder muy importante en su administración, los teocón, ¿no? Se llamarán. Y ahora pues podríamos citar el caso de Ted Cruz, por ejemplo. Se ha hablado mucho de Donald Trump, ¿no? En estas primarias republicanas, pero Ted Cruz realmente era el que representaba este fundamentalismo evangélico radical, no tanto Donald Trump, ¿no? Que es otro... Bueno, Miguel, vamos a ir avanzando porque ya vamos un poco sobre nuestro tiempo y no nos gustaría, alargarnos demasiado en algunas cuestiones y dejar otras prácticamente sin tocar. En cuanto al Islam y los países que convergen en torno a esta religión, sin lugar a dudas están en el punto de mira el yihadismo, el fundamentalismo islámico, la interpretación de la Sharia y, lo que es peor, el terrorismo, íntima y seguramente injustamente asociado al Islam, y la política nos ofrecen una radiografía distorsionada de esta religión, ¿no? Bueno, pues el caso del Islam también es muy particular, aunque tiene coincidencias con el fundamentalismo cristiano. El Islam, que había sido una religión pues en la Edad Media más tolerante, ¿no? Que respetaba a los cristianos, a los judíos, que había dado lugar pues a un caudal científico importante, pero a partir del siglo XIII y siglo XIV empieza a haber ciertos reformadores integristas, en cierta manera, que hacen que el Islam quede un poco aislado, cerrado sobre sí mismo, mientras Occidente se lanza a la conquista del mundo, ¿no? El cristianismo se vuelve hegemónico en el mundo, el Islam queda cerrado sobre sí mismo, queda tan cerrado que al final es colonizado por los países occidentales, ¿no? Entonces, como reacción a esta colonización, justamente hay un movimiento secular, en este sentido, la analogía con el protestantismo liberal, que decía, ¿no? De Estados Unidos, o el ayornamiento católico, ¿no? Tiene su lado mimético, ¿no? En el mundo musulmán, en el que surgen movimientos seculares, laicos, en los años 40, los años 50, ¿no? del pasado siglo XX, que lo que dicen es, para luchar contra... ¿Por qué los han colonizado? Pues porque estamos anclados en los postulados de nuestra religión, que es muy movilista. Lo que tenemos que hacer es, igual que Occidente se ha secularizado y ha alcanzado el progreso con eso, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces surgen movimientos como el de Kemal Atatürk en Turquía, como el de Gamal Abdel Nasser en Egipto. Estos países se secularizan mucho. Pero claro, en base a esta secularización desde arriba, que se produce por regímenes militares sobre todo, pues llega un movimiento de respuesta fundamentalista que lo que dice es: os estáis alejando de Dios, os estáis alejando del Corán, y por ello, cuando se produce la guerra de los 6 días en la que los países árabes pierden contra Israel, por ello Dios os ha castigado perdiendo esta guerra. Y entonces comienza a haber un movimiento, por un lado, de intento de conquista del poder político,
movimientos fundamentalistas, terroristas y, en fin, hermanos musulmanes, ¿no? No sé, Hamás, por ejemplo, los mujahidines afganos, ¿no? Que se enfrentan a los soviéticos. Estos son movimientos que intentan directamente alcanzar el poder. Ahora, en la actualidad, pues podríamos citar a Al-Qaeda o al Estado Islámico, ¿no? O sea, ellos quieren alcanzar el poder para imponer la Sharia, la ley islámica, y transformar la sociedad y recuperar, digamos, esa umma, esa comunidad musulmana ejemplar del profeta, ¿no? De Mahoma y de los primeros califas, que es como su edad de oro, ¿no? El mito ideal donde se supone que todo era virtud y ahora pues todo es degeneración. Y frente a ello... Y se enfrentan a la yahiliyya, ¿no? Que es lo que ellos llaman como el Estado laico, el Estado, pues eso, infiel, el Estado herético, ¿no? Pero se enfrentan entre árabes, ¿no? Y luego, o no árabes, como en el caso de Persia, ¿no? Y luego, en cambio, podemos citar como un fundamentalismo islámico desde abajo, que el exponente serían, por ejemplo, los tabligh de la India, que estos son un movimiento más pietista. Estos condenan todo lo occidental, pero no es que quieran destruirlo, sencillamente como que quieren aislarse de ello, como poner una barrera y decir, bueno, hay que crear pequeñas sociedades muy pietistas, de vestimenta islámica correcta, interpretación de la Sharia correcta, pero no entrando en confrontación con el Estado, sino aislándote de él. Y esto es lo que lleva pues a ese auge de un islamismo más de base, ¿no? De muchos grupos que pues se llena de mezquitas, de madrasas. Estos grupos hacen mucha labor social, ¿no? Y como de alguna forma tratando de llegar allí donde los estados laicos pues no habían llegado. Por ejemplo, pondré un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? Para concluir con este tema, ¿no? Pues por ejemplo, donde a lo mejor un estado árabe secular pues tiene unos suburbios donde hay mucha pobreza, pues estos grupos enseguida, como tienen mucho dinero porque están financiados desde Arabia Saudí, por ejemplo, y tal, tienen mucho poder económico, ¿no? Pues dicen, bueno, ¿qué te falta? ¿No tienes estudios? ¿Tu hijo no tiene estudios? Pues vas a tener estudios, pero estudios islámicos. ¿No tienes ropa? Nosotros te damos ropa, pero vestimenta islámica, correcta. Tenemos que seguir avanzando. Háblanos ya de la tercera religión monoteísta. Muy brevemente, el judaísmo tampoco es ajeno al fundamentalismo. No, háblanos, muy brevemente. Ya que andamos mal de tiempo, es exactamente un poco la misma lógica. Es decir, reacción a la modernidad, reacción a los estados laicos. En el caso del judaísmo, del sionismo religioso y del fundamentalismo ortodoxo judío, es reacción al Estado de Israel, porque el Estado de Israel se había creado bajo premisas laicas. Sí, Theodor Herzl, que fue un poco el ideólogo del Estado moderno de Israel, y luego Ben Gurión, que fue el primer presidente, ¿no? Eran laicos. Es decir, ellos la idea era tener un Estado para que el pueblo judío se proteja de las agresiones que ha sufrido a lo largo de la historia, ¿no? El Holocausto, la Shoah, las persecuciones, pero sobre presupuestos laicos. Lo que importaba era el pueblo judío como pueblo, no tanto la religión. Entonces, contra este Estado laico, y cuando se produce la guerra, la que he dicho antes, de 1967, ¿no? En la que pierden los árabes, los fundamentalistas judíos reaccionan de la manera inversa. Dicen, bueno, ya que hemos ganado esta guerra, esto significa que Dios está de nuestro lado y que Dios quiere el Estado judío. Así como antes habían dicho, bueno, estamos en contra del Estado judío porque esto, el Estado judío solo lo podía hacer según ellos el Mesías, que ellos aún lo están esperando, ¿no? Entonces el Estado judío pues era hereje al ser laico. Pero ahora, después de esta guerra, como que empiezan a acomodarse y dicen, bueno, el Estado judío en el fondo, si Dios nos ha hecho ganar esta guerra, es que Dios lo ha querido. Y entonces como que empiezan a adaptarse y a ver bien el Estado de Israel, o por lo menos, si no a verlo bien, a convivir un poco con él, ¿no? Y entonces tratan de ir infiltrándose en la sociedad estos grupos fundamentalistas, sobre todo, ya que Israel tiene un sistema electoral que es muy proporcional, pues ellos, aunque no representan a lo mejor un porcentaje muy elevado de la población judía, pero menos de un cuarto, pero sí que han logrado meterse en el Parlamento para hacer de partidos bisagra, y hay muchos partidos, los citaré brevemente, Agudat Israel, que es Askenazí, el Shas, por ejemplo, que es al revés, que es un grupo sefardí, el Degel, por ejemplo, Hatorá, ¿no? Que es otro grupo también Askenazí, el Partido Religioso Nacional, en fin, son grupos pequeños, pero que tienen una fuerza tremenda porque sirven para completar mayorías en el fragmentado parlamentarismo israelí. Y entonces, claro, alcanzan mucho poder y, como digo, aunque no se comprometen con el Estado judío porque lo consideran que es laico, pero sí que intentan pues que el Estado judío, en fin, les deje administrar los barrios ortodoxos como ellos quieran, ¿no? Que no se trabaje en el Sabbat, y un poco ir ganándole terreno al Estado laico judío sin enfrentarse con él.
Y bueno, Bien. visualmente, ¿no? El esquema del ultraortodoxo pues lo tenemos muy, En la muy cabeza estereotipado, los perfectamente. tirabuzones, el traje Claro. negro, pero curiosamente se adapta muy bien a las tecnologías, ¿eh? Al igual que el fundamentalismo cristiano o el islámico, manejan muy bien las nuevas tecnologías y son punteros en estas cosas. O sea, quiero decir, condenan toda la modernidad como depravación en cuanto a lo moral, pero sin embargo la tecnología moderna sí que les Está interesa. ahí. Pues se abre la necesidad del laicismo. ¿Qué es el laicismo? Pues no es, como dicen, en fin, los conservadores católicos, un fundamentalismo laico que quiera casi como acabar con la religión, ¿no? Todo lo contrario. El laicismo es crear un marco neutral de convivencia en la que el Estado renuncia a posicionarse en el sentido de una u otra religión o de la ausencia de ella. El laicismo, por ejemplo, también condenaría el ateísmo de Estado marxista-leninista. ¿Y el futuro avanza hacia esa perspectiva? Pues, ¿Cómo ves el futuro es más inmediato? complicado en tanto a el jaque, digamos, en el que está poniendo el fundamentalismo religioso, este auge, como que está poniendo un poco en jaque a las sociedades laicas, pero yo creo que precisamente por ellos, en fin, tenemos la necesidad, ¿no?, de los que defendemos un Estado laico secular, de intentar mantener esta neutralidad de los estados, precisamente para que ningún dogma, sea religioso o sea no religioso, se imponga sobre los demás y podamos entre todos darnos un marco de convivencia neutral en el que el Estado renuncie a posicionarse sobre estos temas, mantenga el laicismo y en el que todos pues podamos convivir respetándonos unos a otros sin que los dogmas de alguien con respecto al más allá se impongan sobre los demás. Yo creo que por eso el laicismo hay que hacer mucha pedagogía de que es una necesidad para la propia supervivencia, incluso de la especie, porque si no, es que sí que se va a producir este choque entre fundamentalismos y entre fundamentalismo y laicismo que nos va a llevar a, pues vete a saber si incluso una tercera guerra mundial, ¿no? Por eso la cura contra esto, el antídoto, es defender pues un laicismo que permita eso, la neutralidad y la convivencia de todos los seres humanos. Uh-huh. Bueno, muy brevemente y antes de acabar, el caso español. ¿Este es un país laico, confesional? ¿Cómo recoge nuestra Constitución el tema religioso? Bueno, pues sí, eso es muy complicado. En teoría dicen los juristas que es aconfesional, desde luego para nada es laico, ¿no? Porque la Iglesia Católica tiene pues un estatus privilegiado y además se le da al hecho religioso como un estatus de privilegio con respecto, por ejemplo, a las asociaciones no religiosas, mientras en el sistema francés, que es el ejemplo del laicismo, ¿no? La religión, las distintas religiones son, pues, al igual, pues como una asociación cultural o como un club deportivo o como un partido político, como una ideología, ¿no? Es decir, claro que pueden manifestarse en sus postulados, ¿no? No están encerrados ni mucho menos. El catolicismo, por ejemplo, en Francia es en fin, la religión mayoritaria, ¿no? Pero sin embargo, es como no entran en la esfera de lo público, o sea, es decir, el Estado francés es laico y no reconoce a ninguna religión con un estatus privilegiado a las demás, ¿no? Por eso es neutral. En cambio, en el caso español, pues bueno, el artículo 14 dice sí, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, reconoce el principio de igualdad, pero luego el 16 reconoce, claro, el derecho a la libertad religiosa, el principio de libertad está muy bien, pero luego en el 16.3, donde se debería reconocer el laicismo de Estado, en lugar de decir el Estado español no tiene religión oficial o el Estado español es laico, ¿no?, como el francés o como era la Constitución Republicana de 1931, lo que dice es, le cambia la forma y dice ninguna religión tendrá carácter estatal, que es como huir un poco del laicismo. Y luego además añade los poderes públicos tendrán en cuenta los sentimientos mayoritarios religiosos y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y otras confesiones. Ya la Iglesia Católica tiene aquí un estatus privilegiado que luego se completa en otros artículos sobre la educación y en fin, con lo cual podríamos decir que el Estado español aún está un poco en pañales en cuanto a la cuestión del laicismo. Es decir, si se quiere avanzar un Estado laico, habría que reformar ciertos artículos de la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en fin, ciertos acuerdos con religiones de notorio arraigo, ¿no?, que también le dan un estatus privilegiado en lo que respecta a la educación. En fin, aún tenemos en España mucho por hacer en este aspecto, ¿no?, para avanzar hacia un Estado laico. Para acabar, Miguel, ¿recomendar algún material bibliográfico, audiovisual al respecto relacionado con las religiones? Sí, sería importante porque hemos hablado muchísimo, ¿no? Muchos datos, muchas religiones, muchos nombres de movimientos, ¿no? Y entonces, bueno, para quien quiera profundizar en estos temas brevemente, yo recomendaría 2 libros a los que me he referido antes. El de Gilles Kepel, ¿Sí? La revancha de Dios,
Es un libro del año 91, pero que a tenor de los acontecimientos actuales está muy de máxima vigencia sobre el fundamentalismo religioso. Está editado, creo, por Alianza Editorial, me parece. Y el segundo de los libros es el de George Corn, que es La cuestión religiosa en el siglo XXI, editado por la editorial Tauros. Este libro es más reciente, sobre el 2008. Como digo, George Corn, con el matiz que tiene, no es que él considera que es una excusa a lo religioso, es más un recurso a lo religioso con intereses políticos, y es muy interesante leer ese libro, porque además da una visión también desde el Líbano, ¿no? Desde otro país, no sé, es muy interesante de leer, una lectura muy enriquecedora. Y por último, sobre los temas de laicismo, ahora que hemos comentado muy brevemente, ¿no? Porque andábamos mal de tiempo, ¿no? Y como nos ha dado poco tiempo a profundizar en este tema, para quien quiera de verdad profundizar sobre qué es el laicismo, la necesidad del laicismo, comprender sus fundamentos filosóficos y jurídicos, por ejemplo, el portal laicismo.org, el Observatorio del Laicismo, que es mantenido por la Asociación Europa Laica, tiene muchos materiales ¿Sí? que se llaman cuadernos de laicismo, y también apuntes de laicismo, por ejemplo, en ciertos podcasts de radio. Es decir, hay mucho material, tanto escrito como audiovisual, para quien quiera profundizar sobre estos temas referidos concretamente a la laicidad. Y luego, finalmente, para en general introducirse al fenómeno religioso, el manual de Francisco Díez de Velasco, Introducción a la Historia de las Religiones, editado por Trota, creo que es del año 2003, más o menos. Es un manual muy completo y muy bueno y muy esquemático, donde pues se puede uno introducir a cualquier religión, al fenómeno religioso en el mundo, por supuesto también a los ateos, a los agnósticos, para comprender estos fenómenos en la globalidad y, por volver al enunciado del programa, ¿no?, entender la geopolítica de las religiones. Miguel Candelas, politólogo, ha sido un placer mantener esta charla contigo, que no podemos continuar, y desde luego de la que hay cantidad. Nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero. Te felicitamos, por otra parte, por tu capacidad para analizar un tema con tantos matices, muy complicado de sintetizar. Hemos hablado, como decimos, del fenómeno religioso, de la geopolítica de las religiones a nivel mundial. Muchísimas gracias también por recomendar este material bibliográfico, que yo creo que va a ser muy interesante para situar y quizás desvelar algunos matices más sobre este tema que, como digo, has defendido brillantemente. Muchísimas gracias y hasta pronto, Miguel. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer. En este punto nos despedimos. Mañana la UNED vuelve a estar contigo, si tú lo quieres, a la misma hora aquí en Radio 3, y siempre que lo quieras en YouTube Radio y en canal.uned.es. Solo nos queda darte la bienvenida a este nuevo curso académico y recordarte que el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 20 de octubre para estudios de grado, másteres oficiales, doctorado y curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. Gracias de nuevo y hasta mañana.